Les saludo, mis queridos hermanos, a esta hora de la mañana, día del Señor, agradeciendo sus bondades, su misericordia y agradeciendo también que podamos acudir a su palabra con seguridad, con certeza, no del que está hablando, sino que de lo que el predicador va a compartir y lo que el predicador va a entregar. Para los que se integran en esta serie de sermones, debemos decir de que estamos predicando en base al Evangelio de Marcos y ya en nuestro 13º sermón, el número 13, llegamos al capítulo 8 de Marcos y el primer y segundo versículo casi del capítulo 9. Y he puesto como título a este sermón, Los ciegos ven. Parece un contrasentido, porque un ciego no puede ver. Pero cuando ya hemos leído el texto, nos vamos a dar cuenta dónde nos va a llevar este sermón, los ciegos ven. Cuando llega a cierta edad, sufrimos la presbicia, que es que nuestra vista necesita anteojos como para leer. Tendemos a alejar lo que estamos leyendo o viendo, alejarlo de nuestra vista, porque la visión no es clara. Y entonces necesitamos lentes. Muchas veces hay personas que necesitan lentes como para ver de lejos y también necesitan lentes para ver o para leer. Bueno, yo de chico tuve problemas a la vista, bien severos. Después me vi obligado a usar lentes de contacto, y los lentes de contacto en ese tiempo eran lentes, se llamaban rígidos, que eran como verdaderos plásticos duros. Ustedes entenderán que ponerlo en el ojo era una tarea bien complicada al principio, porque el ojo tiende a expulsar cualquier elemento extraño que se ponga ahí sobre él. Hoy día no, hoy día existen los lentes semirrígidos y hasta los lentes blandos que hasta la gente puede dormir en la noche con ellos. Pero en ese tiempo sufríamos y me hicieron una operación con un lente intraocular y que después de un tiempo, después de 2 años, la vista comenzó igual que cuando usted tiene un vidrio y está con vapor y empieza a cubrirse el vidrio, a taparse, y la visión comienza a perderse. ¿Y qué tiene que hacerse después? Bueno, después lo supe, porque al principio fue una preocupación tremenda. De hecho, empecé a grabar en cassette gran parte de la Biblia porque pensaba que iba a quedar ciego, y en ese tiempo la única posibilidad de poder leerlo, aparte del sistema braille, era poderlo escuchar. Por lo tanto, empecé a grabar en cassette textos bíblicos para después tenerlos que usar en el caso de emergencia. Gracias a Dios no fue necesario, sino que el médico con un láser me hizo un orificio en medio del ojo. Y es lo mismo que cuando usted tiene la ventana de su cocina o de su casa llena de vapor y que cubre y no deja ver, usted abre un poquito la ventana, o en el auto ocurre frecuentemente, y entonces se despejó mágicamente. La primera experiencia, y la conversábamos con el pastor Lobos, hace unos meses atrás conversábamos y coincidíamos en muchos lugares y en muchas cosas. El Paseo Ahumada, 7º piso, el mejor contactólogo que había allá, lo fui a ver y él tenía un tremendo ventanal y me dijo, abra los ojos, me colocó un lente acá, otro lente acá,
me dijo, espere media hora, va a llorar, el ojo tratará de expulsar a toda fuerza el vidrio que yo le he puesto dentro del ojo, pero espere. Y esperé media hora y lloraba, en el sentido de que el ojo trataba de, por sí mismo, el mecanismo de autodefensa que tiene, de expulsar el elemento extraño. Y después de media hora el ojo ya comenzó como a reconocer que iba a formar parte de él. Y entonces vi una escena a través del vidrio del 7º piso ahí en el Paseo Humada, y pude ver todo a color. Es lo mismo que cuando usted ha visto siempre en blanco y negro y de repente le muestran un televisor a pleno color. Algo inimaginable. Y conversando con el pastor Lobo, él me decía, ¿sabe? Yo viví la misma experiencia en el mismo lugar, con el mismo médico, y lo que usted me acaba de decir lo viví plenamente. No sé si usted ha tratado de mirar alguna vez sin sus lentes. Y hay hermanas que de repente, se me olvidaron los lentes, no voy a poder leer la Biblia. Y por más que traten, no pueden. Quizás vemos borroso. A mí me ocurre lo contrario. Yo para leer tengo que sacarme los lentes. Y tengo que leer sin lentes. Para mirar de lejos necesito los lentes. Es quizás todo lo contrario de lo que normalmente ocurre. Pero cuando no tenemos nuestros lentes, quizás distinguimos formas, pero no rostros. Vemos siluetas quizás, pero no vemos los detalles. Y de una u otra forma, este relato que hemos visto acá y que lo vamos a conversar en este sermón, es la vida espiritual sin Cristo. Se puede tener religión, se pueden tener tradiciones, se pueden tener opiniones, pero no vemos con claridad realmente quién es Jesús. Y por más que indaguemos en la historia, no vamos a tener la claridad suficiente como para poder distinguir clara y efectivamente quién es Jesús. En el relato que acabamos de leer, vemos cómo nuestro Señor abrió los ojos de un ciego en Betsaida. No fue el único, Estaba Bartimeo en otro lugar también. Pero aquí en Betsaida abrió los ojos de un ciego, y cómo al mismo tiempo estaba abriendo también los ojos de los propios discípulos. Y no es que los discípulos estuvieran ciegos desde el punto de vista biológico o físico, sino que desde el punto de vista del entendimiento, de la comprensión, del discernimiento, estaban ciegos. Porque la pregunta que Jesús les hizo, entonces la misma pregunta que Dios nos hace hoy. Es la misma pregunta que Jesús nos hace hoy. ¿Quién creen ustedes que soy? Y si hiciéramos esta pregunta aquí al grupo de hermanos que están presencialmente en el templo, si hiciéramos esta pregunta a través de las redes sociales que nos están escuchando y viendo, ¿qué contestarían a Jesús? ¿Quién creen ustedes que soy? Pero cuando ve uno el texto de Marcos capítulo 8, del versículo 22 al 26, donde relata este hecho sorprendente, impresionante, imaginemos la escena. Un hombre ciego es traído a Jesús. ¿Es traído por qué? Porque naturalmente un ciego, y en ese tiempo no se daban las condiciones que hoy día existen, que hay muchos lugares que están, incluso los semáforos, si ustedes se fijan, los semáforos, la gran mayoría de los semáforos tienen
un sonido que va avisando cuando él está en verde o cuando está en rojo. De tal manera que un ciego puede llegar a la esquina y solamente por oír puede saber si está el semáforo en luz roja o en luz verde. Pero en aquella cultura, en aquellos tiempos, en los tiempos de Jesús, la ceguera era vista como una maldición. Muchas de las enfermedades que ocurrían en ese tiempo eran vistas como que Dios está maldiciendo a esa persona. Como que Dios está castigando a esa persona. Por lo tanto, los ciegos vivían, como otras personas con problemas físicos, vivían marginados de la sociedad. Vivían escondidos. Nosotros conocimos a una persona que vivía muy cerca de nosotros y que de un momento a otro, por usar un término, salió a escena, salió de la casa. Y vimos a una persona que había estado por 15 años siendo, no sé si escondida, o estando relegada a un dormitorio o a un lugar donde nadie pudiera verla. Blanca como un papel. No había recibido sol quizás por cuántos años. Porque hasta algunas décadas atrás también, en muchos de nuestros países, como parte de la cultura, no eran bien vistos este tipo de personas. Eran marginados, eran desechados de la sociedad y de la cultura. Hoy día existe la Teletón, no solamente para visibilizar a muchas personas que tienen problemas físicos, psicomotores, psicomotrices, sino para ayudarlos a salir de ese problema y de esa dificultad. Pero en ese tiempo la cultura y la costumbre era la marginación, el aislarlos, el apartarlos, el alejarlos, el marginarnos. Pero este milagro es único. Y usted se preguntará, como yo me pregunté también, quizás hemos leído muchas veces este texto, del por qué Jesús necesitó 2 tiempos o 2 etapas para sanar al ciego. ¿Por qué? Porque la primera etapa, donde Jesús escupe sobre sus ojos, el hombre comienza a ver, pero borrosamente. Alguien podría decir, entonces no fue un milagro efectivo 100%, ¿acaso necesita, es como cuando uno va al médico y dice, sí, mira, pero con el tiempo va a ir mejorando esta parte. No es que Jesús necesite de 2 tiempos, no es que lo que Jesús haga requiera una segunda oportunidad o una segunda etapa o una segunda operación. El hombre ve borrosamente. ¿Qué es lo que dice él? Dice, veo hombres como árboles que caminan. Esa es la forma que él describe. Veo como como árboles que caminan en la primera etapa. Pero luego, en la segunda etapa, él ve claramente. Y repito, la pregunta es, ¿por qué Jesús lo hace así? ¿Por qué Jesús necesitó o hace el milagro en 2 tiempos? Porque, queridos hermanos, siempre un texto sin su contexto es un pretexto. De hecho, estoy finalizando un libro, que lo vamos a llevar a podcast, que es La Biblia no lo dice. Textos fuera de contexto. Muchos textos que son extraídos fuera de su contexto
y que tienen una explicación, o una explicación popular muchas veces. Muchas veces no existen los textos, muchas veces existen, pero el sentido que quería darle originalmente el autor es totalmente diferente a como la gente lo percibe. Por ejemplo, un término muy popular es: ayúdate que yo te ayudaré. Eso dice Dios: ayúdate que yo te ayudaré. Y empieza uno a decir: ¿dónde está ese texto? Y se da cuenta que es solamente un texto popular, pero que no tiene ninguna raíz bíblica. Y hay otros textos más, donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí estoy en medio de ellos. Y muchas veces lo usamos cuando estamos reunidos en las casas o somos muy poquitos. Y resulta que cuando uno lee lo que aparece antes y lo que aparece después, tiene que ver con la disciplina dentro de la iglesia, no tiene nada que ver con lo que nosotros muchas veces entendemos. Bueno, ese es un paréntesis largo. ¿Para qué? Para entender muchas veces, queridos hermanos, que lo que Dios hace es necesario poderlo comprender a través de la interpretación de la misma Escritura, pero necesitamos leer los contextos. Por eso los sermones van en esa serie secuencial, para que vayamos entendiendo y comprendiendo los contextos, o sea, lo que sale antes y lo que sale después. Eso es algo simple. Es la primera regla de la hermenéutica para poder interpretar un texto. ¿Por qué Jesús lo hace así? Porque es una parábola viva, aunque fue real. No es que Jesús esté contando esto o Marcos esté contando una historia que no existió. Él, Marcos, llevado por Pedro, está narrando lo que él vio y lo que ocurrió, pero de una u otra forma Jesús usa este ejemplo como una parábola viva de la fe de los discípulos. Ellos habían reconocido a Jesús, pero lo habían reconocido de una manera confusa, como descrita como cuando el ciego en su primera etapa ve como árboles caminando, como siluetas pero sin detalles. Los discípulos habían ido comprendiendo, pero todavía de una manera confusa. Necesitaban que Él mismo abriera sus ojos espirituales. Los discípulos necesitaban discernir, comprender realmente quién era Jesús y su obra, y no percibirlo de manera confusa y no nítida y clara como Jesús esperaba. Y muchas veces también, queridos hermanos, cuando no leemos, cuando no estudiamos la palabra con acuciedad, cuando no estudiamos la palabra de manera prolija, de manera sistemática, de manera ordenada y con la profundidad cada vez más que debemos darle, y no conformarnos todavía que necesitamos, igual que algunos bebés que están acá, que solamente necesitan leche y con eso pueden subsistir sin ningún problema. Después, cuando crecen, necesitan más que leches, necesitan colados, picados, comida, nutrientes, que necesitamos todos después. Por lo tanto, cuando nos conformamos solamente con la leche, vamos a tener una percepción difusa de quién es realmente Jesús. No vamos a poder distinguir claramente quién es Jesús, porque no hemos profundizado en la palabra, en la cual nos muestra y nos señala quién realmente es Jesús, quién es realmente Dios. Y en la manera, queridos hermanos, que profundicemos realmente quién es Jesús y quién es Dios, vamos a poder tener también la forma de entender lo que Él hace, de amarle. Y estamos viendo también nosotros, queridos hermanos, a Jesús de manera borrosa como una figura religiosa más, o con claridad como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estamos
solamente conformándonos con el A, B, C, y no realmente entendiendo completamente quién es el Señor? Y uno lo ve en los discipulados, cómo nuestros hermanos en el discipulado han ido creciendo, cómo muchos de ellos dicen, oye, pensar que yo entendía esto de esta manera, y ahora, claro, con la enseñanza lo percibo de otra manera. Queridos hermanos, cuando sintamos esa necesidad de crecer, de profundizar, de acercarnos más a la Escritura, a la palabra, de la necesidad de ser discipulados por el Señor, vamos a poder crecer y vamos a poder ver realmente al Señor como Él es y no de manera difusa, confusa, y creer que con eso es suficiente. Por lo tanto, el por qué Jesús sana a este ciego en estas dos etapas es porque como Él iba con sus discípulos de una u otra forma, quería enseñarles que así era la condición de ellos. Estaban viendo de manera difusa. No lograban comprender realmente quién era Jesucristo. Vamos de los versículos 27 ya al final de este capítulo 8 de Marcos. Jesús lleva a sus discípulos de camino y les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y las respuestas son interesantes. Algunos lo ven como Juan el Bautista resucitado. Otros como Elías, el profeta del Antiguo Testamento. Otros como un profeta más. Por lo tanto, Jesús parte de lo macro, de lo general a lo particular. De lo general, ¿en qué sentido? ¿Qué dice la gente que soy yo? Y escucha en esta lluvia de ideas diferentes opiniones. En otras palabras, queridos hermanos, lo reconocen como alguien especial, pero no como el Mesías verdadero. ¿Y acaso no ocurre también en el día de hoy? Cuando escuchamos de Jesús, Él fue un gran maestro, el maestro de la moralidad. Otros, más políticos, dicen, no, Él fue el primer revolucionario que quiso cambiar el mundo. Y otros quizás ven como otro profeta más de la historia, de los muchos que han aparecido, y lo ponen al mismo nivel de Confucio, al nivel de Mahoma y otros líderes de grandes religiones en el mundo. Una mente difusa, una vista que no logra entender y entender y comprender claramente quién es Jesús. Respuestas borrosas como la del ciego en primera instancia. Entonces Jesús hace la pregunta más personal ahora y decisiva. Partió de lo general. ¿Quién dice la gente que soy yo? Pero ahora quiere acercarse a lo personal. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y fue una pregunta directa a ellos. Y Pedro, que era siempre el más impetuoso, responde con valentía, tú eres el Cristo. Y hasta aquí parece perfecto. Pero queridos hermanos, Pedro aún piensa en un Cristo glorioso, pero político y vencedor de Roma, porque la idea dentro de la cultura, dentro de la religiosidad de los tiempos antiguos, de los tiempos de Jesús y antes de los tiempos de Jesús, era que el Mesías que vendría a liberar a Israel de las manos del Imperio Romano. Lo veía más bien como un líder revolucionario, como un líder político capaz de derrotar a sus enemigos. Pero su visión todavía no es plena. Aunque Pedro dice, tú eres el Cristo, pudiéramos deducir que Pedro tenía una claridad completa de quién era Jesús.
Pero no era así. Pedro todavía tenía una visión difusa, como el resto de los discípulos, como el resto de los apóstoles, una visión difusa de quién realmente era Jesús. Y nos acercamos a Marcos capítulo 8, del 31 al 38, en la parte final, el camino de la cruz. Y Jesús aquí, queridos hermanos, rompe con todas las expectativas culturales que en ese tiempo existían. Porque ellos creían que el Mesías iba a venir triunfante a derrotar a todos sus enemigos, en ese tiempo el Imperio Romano. Pero Él rompe con los esquemas y Él dice que el Cristo, que el Mesías, el Hijo del Hombre, debe padecer, debe sufrir y sufrir mucho, que iba a ser rechazado y lo peor dentro de la cultura judía, su Mesías iba a morir. Y el judaísmo del siglo I, nadie esperaba a un Mesías sufriente, todo lo contrario. Ellos creían, repito, al Mesías triunfante que iba a derrotar a sus enemigos. Lo imaginaban como un libertador militar que con su ejército sería capaz de derrotar al gran imperio romano. Por eso Pedro, cuando Jesús le dice que es necesario que Él tenga que sufrir, que tenga que padecer, que tenga que morir, ¿qué es lo que hace Pedro? No le dice, Jesús, yo estaré contigo en esa instancia. O si es necesario, yo también voy a morir contigo. ¿Qué es lo que hace Pedro? Reprende a Jesús. Reprende a Jesús. Y le hace ver que, Señor, tú no tienes por qué padecer. Señor, no tienes por qué sufrir. Y Jesús le responde, apártate de mí, Satanás. ¿Se fijan, queridos hermanos, que cuando uno entiende el contexto, va comprendiendo de una mejor manera del por qué Jesús actúa de esa manera, por qué Jesús responde de esa manera, por qué Pedro le dice lo que dijo y por qué Jesús también le respondió de esa manera. Apártate de mí, Satanás. Lo que Pedro no entendía, queridos hermanos, es que cualquier Cristo sin cruz no es Cristo verdadero. Que cualquier evangelio que no ofrezca, que cualquier evangelio que nos ofrezca gloria sin sacrificio, que ofrezca prosperidad sin arrepentimiento, que ofrezca éxito sin cruz, es falso. Porque el Cristo era necesario que padeciese. Pareciera que no entendieron mucho lo que decía el profeta Isaías con respecto a eso. Era necesario que Cristo sufriera, fuera rechazado, fuera crucificado, muriera. Para la cultura, repito, era impensado que el Mesías pudiera pasar por ese sufrimiento. Por eso, después de eso, Jesús llama a un discipulado radical. Por eso dijo lo que dijo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque Él le había trazado ya la ruta. El camino del Mesías no iba a ser fácil. Iban a tener que padecer, sufrir, ser rechazados, ser perseguidos. Iba a tener que morir. Por lo tanto, todo aquel que quisiera seguir a Jesús iba a tener que estar preparado también para padecer lo mismo. Y por eso, este llamado es radical y extremo, y puede parecer hasta extremo, demasiado extremo. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
Y luego los 2 primeros versículos del capítulo 9, que ahí debería haberse cortado en el versículo 2, ahí debería haberse cortado el capítulo 8. Recuerden que todo este trabajo de división de capítulos y versículos se hizo en el siglo XV y XVI después de Cristo. Es un trabajo humano, no es que Dios en su palabra lo haya dividido en capítulos y en versículos. Y justamente allí Jesús confirma su gloria en el monte llamado el monte de la transfiguración, el monte Tabor. Jesús se revela en su gloria. ¿Y quiénes aparecen ahí en la transfiguración? Que en otros sermones hemos explicado más extensamente. Aparece Moisés y aparece Elías. Y se escucha la voz del Padre de Dios que dice: este es mi Hijo amado, a él oíd. Queridos hermanos, la cruz no era el final. Los discípulos tenían que entender que la muerte de Jesucristo no era el final de esta historia, que era necesario que tuviera que padecer. Quizás ellos después comprendieron lo que Jesús le había dicho, que iba a tener que resucitar. La humillación del Mesías se transformaría en gloria eterna. Y esa visión fue dada justamente para fortalecer la fe a sus discípulos. El Cristo glorificado en la transfiguración de lo que iba a ser el final de los tiempos, que todavía no ha ocurrido, pero que va a ocurrir. Así también, queridos hermanos, el camino de la fe puede ser duro, pero nuestra esperanza es segura. Después de la cruz viene la resurrección. Y podemos, para ir finalizando, sacar algunas aplicaciones y algunas enseñanzas de este sermón. Aplicaciones, algunos le llaman tips, pero son verdades desafiantes que la palabra nos presenta a cada uno de nosotros. Muchas veces, queridos hermanos, nuestra ceguera, no estoy hablando del punto de vista físico. Sin Cristo, todos vemos borroso. Por eso hay mucha gente que dice: no, es que yo no entiendo la Biblia. Dice Pablo a los Corintios que el Dios de este siglo, Satanás, cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Están cegados sin Cristo. Las luces de este mundo lo encandilan y no logran ver a Cristo en medio de esos juegos de artificio que el enemigo lanza para entretener, para distraer y para apartar a la gente de la verdad. Sin Cristo, todo es borroso. La religión, la filosofía, la cultura puede darnos alguna visión espiritual de las cosas, pero solo Jesús abre los ojos. Solo Jesús es capaz de hacernos ver y comprender. Queridos hermanos, si nosotros logramos mínimamente entender el Evangelio, no es porque tengamos, como hemos dicho otras veces, mejor capacidad comprensiva o comprensión lectora o auditiva o visual, sino sencillamente por la gracia de Dios y el Espíritu Santo que nos ayuda a entender y comprender estas verdades. Solo Jesús abre los ojos, es una verdad, pero tenemos que escucharle a Él. Si usted no va a la Escritura, es como no querer escucharle a Él. Pero también nuestra confesión. No basta con repetir lo que otros dicen de Jesús. Cada uno debe responder: ¿quién es Jesús para mí? Jesús preguntó: ¿qué dice la gente que soy yo? Pero después, ¿y tú? ¿Qué piensas que soy yo? Es lo que hoy día el Señor sigue replicando. Pero también, en tercer lugar, queridos hermanos, nuestro discipulado. Seguir a Cristo no es un paseo cómodo, es un camino de renuncia. Tenemos que renunciar a muchas cosas. Ser discipulados va a requerir de tiempo. Vamos a tener que invertir tiempo en el reino. Y muchas veces, más que tiempo, también de nuestro bolsillo. Invertimos en el reino. Esa inversión es segura.
Y por eso seguir a Cristo no es cómodo en esta cultura y en este mundo donde pareciéramos que vamos en sentido contrario, como que vamos nosotros contra el tránsito. Pero es el único camino que lleva a la vida eterna, queridos hermanos. En cuarto lugar, nuestra esperanza. Aunque haya tormentas, las que vivimos, las que pasamos diariamente, de diferente índole, aunque la cruz pese, nuestra cruz pese, así como pesó la cruz de Jesús, que fue necesario que alguien se la llevara por un tiempo, también nuestra pesada cruz va a requerir que de repente necesitemos de los unos y de los otros para que nos apoyemos mutuamente. Cristo nos asegura que veremos su gloria. Por eso, para concluir, queridos hermanos, el ciego de Betsaida vio primero como sombras, luego con claridad. Y así también nosotros. Quizás en algún momento vimos a Jesús como un personaje borroso en la historia, pero Él quiere que lo veamos con claridad, como el Cristo, como el Salvador. Y eso va a requerir que seamos discipulados, que seamos enseñados en la palabra, que acudamos a las Escrituras. Estamos creando una serie de podcasts, estamos creando una serie de programas, estamos compartiendo diferentes materiales, queridos hermanos, para que esa sea parte también de nuestro crecimiento espiritual. Estamos discipulando y estamos ya en la parte final de la primera etapa del discipulado, pero no crean ustedes que con eso va a finalizar. Viene una segunda etapa para los que quieran comenzar de cero, para los que estaban en la etapa inicial y quieran pasar a la etapa intermedia, y los que están en la etapa intermedia pasar a otra etapa. Pero Jesús sigue preguntando hoy, ¿quién dices que soy yo? Que no respondamos con confusión como el mundo, sino con convicción. Que podamos responder, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres mi Señor y tú eres mi Salvador. Padre, a ti la gloria, a ti la honra, porque nos permites, oh Dios, acudir a tu palabra, y esta nos señala, nos enseña, esta nos corrige, esta nos advierte, esta nos ayuda, oh Dios, a conocer más de ti, a que nuestra imagen primaria o al principio que era difusa, que era tenue, hoy día pueda verse con mayor claridad, que podamos conocer más realmente quién eres tú, Señor, la obra que tú hiciste en la cruz del Calvario, el saber, oh Dios, que volverás por segunda vez a reinar en un mundo, oh Dios, donde ya no habrá dolor, tristeza ni pecado, donde estaremos, oh Dios, contigo para siempre. Padre, ayúdanos a que al acudir a tu palabra, estas verdades, oh Dios, que están allí, puedan ser reveladas a cada uno de nosotros con la ayuda del Espíritu Santo. Padre, muchas gracias por este milagro portentoso que hiciste allá con ese ciego. Y el milagro que también hiciste con nosotros cuando estábamos ciegos espiritualmente y nos diste vida, nos diste vista para entender y ver lo que antes no podíamos hacer. Pero ayúdanos también a crecer en la gracia y en el conocimiento tuyo y a llevar este bendito evangelio a otros que no te conocen. En el nombre de Jesús oramos. Amén.